Muy bien, ustedes vieron la introducción de la parábola del sembrador. Ya yo no la voy a leer. Y me gustó mucho cómo los jóvenes solamente nos dejaron los 4 terrenos y se fueron. Ahí es donde quiero tomar el punto, el tema. ¿Por qué? Jesús tenía dos tipos de audiencia. Les recuerdo que el ministerio de Jesús era itinerante. ¿Qué quiere decir eso? Que iba de pueblo en pueblo, de aldea en aldea. Entonces, siempre porque Jesús atrae, cuando Jesús llegaba, muchas personas salían a buscarlo porque querían escucharlo. Pero su auditorio no siempre era el mismo. No siempre era el mismo. A veces él predicaba en una aldea que se llama Cafarnaúm o Capernaúm, algunas veces en Jerusalén, algunas otras veces en Betania, y así, que eran lugares a donde él y sus discípulos se trasladaban continuamente en todo el estado de Israel. Y a pesar de que Israel es un país pequeño, de todas maneras nunca era el mismo auditorio. Y el otro auditorio de Jesús eran aquellos que siempre estaban con él. De primero sus 12 discípulos, pero luego ellos que llevaban a veces a la familia, que llevaban personas, gente que de alguna manera tenía una cercanía y un acceso a Jesús, a preguntar: Señor, no entendí la lección, no entendí la clase, ayúdame. Es lo que yo trato de decirle a usted algún día, que Dios le toque su corazón, cuando yo le digo: si quieres saber más del caso, me invita a un café y nos lo tomamos, y yo le explico. Algo así era el punto. Pero cuando los discípulos, la gente cercana a él, ven cómo Jesús les habla esta parábola, ellos tienen una reacción muy particular. Y en esa reacción es que yo quiero empezar la lectura. Dice: y sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Es una pregunta muy sencilla, pero muy seria. ¿Por qué no les dice las cosas como son? ¿Por qué no dicen: mira, punto 1, Señor, ¿qué pasa? No estás siendo suficientemente didáctico. ¿Por qué cuando te proyectas hacia las personas en general, por qué no puedes ser claro y conciso? Eso es lo que le están preguntando. Tienen una razón de ser. Y aquí es precisamente donde hacemos la conexión de la semana pasada, y usted, espero, lo vaya a conectar. No depende de Dios. No depende de Dios. Depende de nosotros y qué tan cerca queramos pagar el precio de estar. Porque Jesús invitó a muchas personas a seguirlo. Y a veces no le entendemos, no le captamos a Dios, no le agarramos como la onda, muchas veces, porque Él nos está hablando en parábolas. Si tan solo estuviéramos un poquito más cerca, si tan solo la relación que se tuviera con Dios no es una relación de te voy a ir a ver el domingo, sino es una relación de todos los días, te voy a escuchar todos los días, te voy a buscar todos los días, entonces nuestro entendimiento se abriría más allá de parábolas, porque cualquiera puede interpretar esta parábola y decir: oh, está hablando de dinero, está hablando de la palabra, está hablando de milagros, está hablando de etcétera, etcétera. Y a ellos les intrigaba por qué Jesús le hablaba a la gente, y dice otro verso, dice que no les hablaba sino solo en parábolas a la gente común, pero a su gente cercana Él le explicaba. Eso nos tiene que decir mucho. A su gente cercana Jesús se tomaba el tiempo. Entonces no depende tanto de Dios, depende de qué tan cerca estamos o queremos estar. Es importante estar cerca. Jesús le respondió: a ustedes se les permite entender los secretos del cielo, pero a otros no. Esto no es una discriminación para nada. Es lo que Él está diciendo, es que los que están cercanos pueden indagar más, pueden comprender más y pueden conectar más. Nos conviene estar cerca. Y repito, no depende de Dios, es una actitud del corazón.
la de buscar a Dios. Y luego les dice, a los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia, dice. Pero a los que no escuchan, se les quitará lo poco que entienden. Por favor, lea conmigo esto otra vez, porque esta conexión es importante que la hagamos. A los que escuchan, por favor, sustituya escuchar por obedecer. Obedecer y escuchar son un sinónimo en esta escritura. A los que obedezcan, ¿qué cosa? Mis enseñanzas, se le dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entiendan. Querido hermano, me he preguntado muchas veces, ¿cómo cambio? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Cuál es el primer paso para cambiar? Porque todo el mundo nos dice, ¿sabe qué? Necesita cambiar, necesita evolucionar, necesita crecer, necesita ser alguien distinto, necesita trabajar, la transformación, el cambio. Estamos retados a cambiar todo el tiempo. Y entonces la pregunta obligada ahí es, ¿cómo le hago para cambiar? ¿Cómo le hago para ser una mejor persona? ¿Cómo le hago para crecer? ¿Cómo le hago para superar estos hábitos tal vez no tan adecuados para mi vida? ¿Cómo le hago para ser una mejor persona? ¿Cómo le hago para vencer, para trascender, para luchar, para conquistar? ¿Cómo le hago? Empezaré en la oración, y la oración es importante. Debo de empezar haciendo una renovación mental. Está bien, voy a empezar con la mente, voy a cambiar los pensamientos negativos por pensamientos positivos, voy a crecer. Pero el Señor aquí nos da una clave de cómo hacerlo. ¿Sabe cómo hay que hacerlo? Hay que empezar a hacer lo que queremos ser. A los que obedecen mis enseñanzas. Fíjese que no dice a los que las comprenden, no dice a los que las captan, dice claramente a los que obedecen, es decir, a quienes ponen en práctica mis enseñanzas. ¿Quiere usted, de verdad, quiere usted cambiar su vida? Entonces no empieza en el nivel intelectual tan solamente, porque eso tiene un tope. ¿Sabe dónde empieza? Empieza con nuestro hacer cosas distintas. Psicológicamente funcionamos así. Cuando empezamos a hacer algo, una actitud nueva, empezamos a cambiar. Usted mírelo, en cualquier aprendizaje en la vida que usted haya tenido, usted siempre cuando empezó a hacer, cuando empezó a poner en práctica, usted empezó a cambiar. Así que la transformación de parte de Dios, siento decepcionar a todas las personas que están, Dios, cámbiame, ayúdame, y tengo que sentir rico, te tengo que sentir diferente. No funciona sintiéndose diferente, no funciona así. ¿Sabe cómo funciona? Funciona cuando nosotros empezamos a poner en práctica sus enseñanzas, aunque no las entendamos, aunque no nos parezcan, aunque no conectemos, no importa. No importa, funciona. ¿Cómo aprendo? ¿Cómo cambio yo mi vida? Cuando yo escucho a Dios, le confío de tal manera que puedo empezar a accionar como Dios me está pidiendo. Es la transformación. Luego el Señor cita, perdóneme que me emocione, pero esto me emociona a mí porque yo siempre quiero cambiar, yo siempre quiero ser mejor. ¿Y sabe cómo se empieza? Se empieza haciendo. Se empieza haciendo. Esa es la gran enseñanza de la Escritura. Luego Jesús cita un texto de Isaías que dice algo así como, les voy a hablar en parábolas y lo que sea. Y luego se va a anotar el Señor un 10 porque va a explicar la parábola, para que usted y yo la entendamos. Ok, pero entendamos bien los actores. Hay 3 actores importantes aquí. Número 1, el sembrador. ¿Quién es el sembrador? En esta parábola, ¿quién es? ¿Quién dijo Dios? Se anote 100 puntos. Es Dios, el sembrador es Dios. El que tiene la palabra, el que tiene la semilla es Dios. El que tiene la capacidad de cambio, el que tiene la capacidad de transformación es Dios. Dios es el que tiene la capacidad
de hacernos una persona distinta. Hacer lo que Dios nos dice es lo que nos transforma. Pero el sembrador, el que tiene la palabra, el que tiene el poder, el que creó el universo, el que sigue actuando en su creación, el que sigue vinculado con su creación, es Dios. El que está más interesado que usted en que usted sea sano, próspero, bendecido, es Dios. Y Dios es el que tiene la llave. Lo que me lleva a decir la semilla es la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es el efecto más poderoso, transformador que hay en el universo. Los que están casados quizás sabrán a lo que me refiero, pero usted lo puede ver en cualquier relación. Uno no puede cambiar a nadie. Por más que uno le diga a la persona, mira mi amor, yo te amo, yo te quiero y toda la cosa, yo quiero que cambies por tu bien. Uno puede usar todas las técnicas habidas y por haber, pero uno no puede cambiar a las personas. Es imposible. Pero Dios sí puede, con su palabra. Dios sí puede. Dios, no hay algo imposible para Dios, y esa herramienta de cambio es su palabra. Su palabra. Hermanos, la palabra de Dios sí trae resultados. El tercer actor en esta parábola es el terreno, o son los terrenos, ¿verdad? ¿Y el terreno qué es? ¿Quién es el terreno? Usted, es su corazón. Hoy en día la palabra para corazón, que la Biblia dice corazón, es nuestra mente. Entonces, lo que él está diciendo es que Dios tiene la intención de darnos algo que nos va a producir transformación, lo único que puede producir transformación, y que la idea es que nosotros lo hagamos, no que lo pensemos, no que hasta que lo entendamos, yo lo voy a hacer hasta que yo lo entienda, no, que lo hagamos, es lo que está diciendo. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes, honestamente, tienen mucho más dinero del que quieren o necesitan? Levanten la mano. ¿Cuántos millonarios hay acá? Entonces podemos decir que las finanzas es algo que nos competen a todos. Porque sabe una cosa, hay necesidades básicas, por ejemplo, para vestir. Y yo lo que veo es que usted tiene su necesidad básica para vestir, porque está vestidito, ¿verdad? Si no estuviera vestidito, lo enviamos al baratillo de una vez y le ponemos su ropita para que esté tranquilo. Comida. Algunos de nosotros tenemos de más, ¿verdad? Pero sucede que si yo ya tengo para pagar el bus, ¿cuál es mi sueño? Pues comprarme una moto, comprar un vehículo. Si alquilo, ¿cuál es el sueño? Llegar a tener una casa propia. ¿Hay algo malo en eso? Por supuesto que no. ¿Quién puso eso en nosotros? ¿Quién puso esa necesidad y esa aspiración de ser mejor? Aquel que renuncia a ser mejor está renunciando a algo que Dios puso en él o en ella. El que renuncia a soñar porque se ha decepcionado tanto en el pasado, está renunciando a una cualidad divina que Dios puso en usted, la capacidad de ser mejor siempre, porque nuestra intención siempre es ser mejor como Dios. Entonces, las finanzas son un recurso necesario para esto. Cada vez queremos tener mejor. De repente uno tiene para la comida, pero un día le gustaría a uno llevar a sus hijos, aunque sea a comer en una cafetería muy famosa que se llama Humo en tus ojos. Aunque sea en la carreta que está ahí, usted está así, y un chuco, no como los que prepara Huicho, porque déjeme decirle, Huicho se prepara unos chucazos. Le lo digo porque ya lo vi ahí con su delantal y toda la cosa. Pero uno quisiera, si ya tiene uno para la comida, pues uno quisiera salir a comer. Uno quisiera tener, si ya tiene un par de zapatos, ¿qué de malo con tener dos? El problema es cuando la señora ya tiene 423 pares y le hacen falta 500, ¿verdad?
Pero no estoy hablando de eso, lo que estoy hablando es que la aspiración a tener más viene de parte de Dios. Y hay un versículo en la Escritura, en Filipenses capítulo 4, versículo 19, dice, y lo dice Dios, y lo dice Pablo en función de Dios: mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esto es palabra de Dios. ¿Qué dijimos que era la palabra? Semilla. Muy bien. ¿Esto es una? ¿Qué es? ¿Es una? Y hoy está siendo sembrada ¿en dónde? ¿En la mente de quién? En mi mente, en su mente. ¿Quién la está poniendo ahí? Dios. ¿Quién está interesado en que esta semilla germine? Dios y el terreno, por supuesto, yo. ¿Verdad? Entonces vamos a tomar ese versículo para atravesar los 4 terrenos y para que nosotros podamos conectar muy bien el resultado final. Me interesa que esta palabra, que esta semilla tenga un resultado final. ¿A quiénes les gustaría que esto se empezara a cumplir más y más en sus vidas? Levanten la mano y digan: yo quiero que esta semilla se plante en mi mente hoy y que produzca mucho fruto. Amén. Ok, muy bien, analicemos entonces sobre esta semilla la interpretación de la Escritura. Dice Jesús: las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. ¿Se acuerda del primer terreno? Es el camino. Jesús dice: estos representan, se me olvidó decir algo. De los 4 terrenos, así como dice el dicho, de poeta, bohemio y no sé qué. Ayúdeme, Ivoncita, porque usted sabe más de esas cosas que yo. De poema, ¿cómo es? Poeta, cantor y escritor. No. Árbol que crece torcido sirve de columpio, dice usted. ¿Cuál es el dicho? Venga para acá, hombre, venga, cuénteme. Poeta, bohemio y loco. Usted, mamita, yo no. No sé ni por qué estaba poniendo ese ejemplo ya. En molestar a la señora se me va. Ya me acordé por qué. Todos tenemos un poco de cada terreno. Y la idea es que lo podamos conquistar. Esa es la idea. Ok. Mire pues, ponga atención aquí porque esto es clave para entender esta parábola. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Por lo tanto, dijimos que el entendimiento es el resultado ¿de qué? De hacer. ¿Qué pasa con los que están junto al camino? Que oyen la palabra y no la empiezan a poner en práctica. Mi Dios pues suplirá para todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Señor nuestro. Sí, fantástico. Y se van, ok, pero están junto al camino. No cambió el chip. No empezó a vivir en función de eso. Y dice la Biblia que viene el maligno. ¿Quién es el maligno? ¿Quién es el maligno? ¿Quién? Satanás. El problema es que Satanás tiene acceso a su mente. Satanás tiene acceso al terreno. Ese es el problema. ¿Y sabe qué le dice Satanás? El día de mañana que usted se levanta en la mañana y no hay para las tortillas, o no hay para esto, no hay para algo, eso no funciona. Y se roba la semilla que fue sembrada en el corazón. ¿Por qué? Porque no la estamos haciendo. El camino es como funciona. No confiamos lo suficientemente en Dios como para poner en práctica su palabra.
Y ese es el plan del enemigo. Vivimos en una sociedad que quiere sentir. Yo quiero sentir a Dios antes de creer que hay a Dios. No funciona así. ¿Por qué? Porque Dios ya se reveló, ya Dios dio su revelación, ya Dios estableció su palabra, ya Dios se mostró colgado en un madero, dando su vida por usted y por mí. No necesitamos una muestra de amor más grande. Esa es la muestra de amor más grande. No hay amor más grande que este, dijo él, aquel que entrega la vida por sus amigos. Y yo agregaría, incluso por sus enemigos, porque nosotros estábamos en guerra con Dios. Entonces es necesario que cuando nosotros, para vacunarnos, para crecer este terreno, es necesario que cuando nosotros oigamos una palabra, empecemos a confiar en Dios. La palabra clave aquí es confianza. Lo que le falta a este terreno aquí es confianza. ¿Y cómo confiamos en Dios? Pues haciendo. No es diciendo, es haciendo. Le recuerdo el versículo que ya leímos, lo vuelvo a leer. A los que escuchan. La implicación ahí es: a los que escuchan y ponen en práctica mis enseñanzas, se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Compare esto con: viene el maligno, escuchan, oyen. Vea que aquí la palabra es oír y no entender. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla. Por eso yo le decía a usted que escuchar es hacer. Entonces hay que empezar a actuar. La palabra de Dios, cada vez que le caiga a usted la semilla, hay que empezar a actuarla. Y por supuesto, la voz de la duda va a venir. La voz de la duda va a venir. Va a venir y va a decir: mira, ¿y no qué? Un ejemplo muy claro de eso lo tenemos en doña Eva. ¿Cuántos conocen a doña Eva? La primer madre de todos, ¿verdad? Mire lo que dice. Es decir, la serpiente, el enemigo, ella estaba junto al camino. Era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Un cierto día, eso quiere decir que es un día específico, pero ese no es el tema hoy. Esos son secretos. Si usted quiere saber secretos, yo quiero café con pan, mínimo, para otro día. Cierto día le preguntó: ¿de veras? Otra versión dice: ¿con qué Dios les dijo que no deben comer de ninguno de los árboles del huerto? Tu primer enemigo que se va a manifestar siempre va a ser la duda. Siempre va a ser la duda. Y la duda no la vas a contrarrestar con sí creo, soy positivo, concentración. No, la duda la vas a contrarrestar cuando tú empieces a hacer y vivir la palabra. Querido hermano, el cristianismo está en crisis porque tenemos tanto conocimiento, tenemos tanta tinta, se ha escrito sobre tantos pasajes de la escritura, y la gente le ha perdido confianza porque no se pone a hacer, no se pone a practicar. Eso sí no nos gusta. Cuando ya es hora de practicar, no nos gusta. Queridos hermanos, esto solo funciona. La confianza se evidencia cuando nosotros hacemos lo que Dios nos dijo. No es cuando creemos, no es cuando internamos, es cuando hacemos. Sigo, siguiente terreno. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje de inmediato lo reciben con alegría. Pero, a la verdad que esos pero caen mal a usted. Dígale usted a su cónyuge: mi amor, yo te amo, pero ¿qué sigue ahí? ¿Qué sigue después de eso? ¿Verdad? Pero, o sea, reciben la palabra, qué alegría, estoy contento. Mi Dios pues suplirá para todas mis ideas conforme. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Ahora sí la voy a hacer, ahora sí. La reciben con alegría. Yo no sé cómo manifiestas esa alegría. Hoy no tiene mucho cara de alegre, pero espero que esté alegre, porque la alegría es importante para asimilar la palabra de Dios. Si usted está así como, es como, no sé si usted alguna vez le ha inyectado en las nachas.
A mí sí. Mi mamá tiene muy buena mano. Entonces, y como es mi mamá, yo estoy así, uno está así. Ay Dios, ni la aguja de caballo entra, ¿verdad? Pero como es mi mamá, ¡fum!, me mete una nalgada y me dice, cálmese, papito. Entonces, pues sí, mamá, ¡pum!, ya siente. ¿Verdad? No, usted tiene que estar más tranquilo. ¿Está tranquilo? ¿Está alegre? Va, alegría, la reciben con alegría, pero no tiene raíces profundas. No duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos porque es la palabra de Dios, caen. Si en el otro terreno el problema era la falta de confianza, aquí es la falta de madurez. Querido hermano, dos cosas puede esperar usted del enemigo cuando toma una palabra para sembrar y actuar. Dos cosas. La primera se llama problemas. Problemas. El hecho de que usted tenga problemas no quiere decir que Dios esté enojado con usted, no quiere decir que Dios esté molesto con usted, no quiere decir eso para nada. Quiere decir que usted está probablemente trabajando y por lo tanto tiene problemas. Una vez un misionero hace muchos años me contó que él había sido perseguido por Cristo. Así, ¿y cómo? Entonces entró a ese restaurante, ¿verdad? Y dice que se puso a gritar, usted todo se va al infierno, que no sé qué. Y el de seguridad lo sacó. Estaba sufriendo por Cristo. Me dijo, no, le dije, vos estás sufriendo por... Usted imagínese, ¿verdad? Lo que yo le dije. Mi punto es el siguiente. Cuando yo tengo una palabra y me la creo, pueden surgir problemas. Porque lo que van a hacer es que van a ver qué tanto yo estoy dispuesto a hacer la palabra, de qué tamaño va a ser mi raíz. Mientras más grande hago la palabra, más grande es mi raíz. Entonces podemos esperar problemas. Y la segunda cosa que sucede es persecución. Yo no sé para qué vas a la iglesia si seguís siendo el mismo, seguís siendo la misma. De nada te sirve ir. Peor ahí todos somos unos hipócritas. Persecución. Lo que pasa es que ahora la persecución ya no es con lanza, ya no es con espada. Pero hermano, existe una persecución a vivir la palabra. Existe una persecución. Aquel que no está viviendo la palabra como tú la estás viviendo, te va a perseguir, aunque sea cristiano. Eso no importa. Tranquilo, son efectos especiales. Así que a veces va a venir de la casa. ¿Para qué? No, yo no. Uno, Señor, te pido por mi esposa y bendícela y sana. Y de repente entra usted y ¿para qué? No te estoy hablando. Persecución. Persecución. Espere la persecución. Es lo mismo. Están viendo qué tan profunda es la raíz. Entonces usted necesita crecer, usted necesita madurar, porque el que le dio la semilla, ¿quién fue? Fue Dios. Esta es una oportunidad para crecer, para madurar. El Espíritu Santo me dice que le diga algo en este momento. Muchos de ustedes están trabajando en creer una palabra. No se rindan, no se rindan. Ha habido la tentación de rendirse. No se rindan, no es momento de rendirse, es momento de perseverar. No te rindas. No importa que te persigan, que te menosprecien, y no importa qué situaciones están enfrentando. Mi Dios pues suplirá para todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabe qué es lo hermoso de esta palabra? Que no solo está hablando de plata, está hablando de necesidad de cariño, de comprensión, de amor, está hablando de necesidad de vida, está hablando de las necesidades intangibles que usted pueda tener.
Porque Dios conoce perfectamente sus necesidades mejor de lo que usted mismo las conoce. Dios las conoce y las va a suplir, las ha suplido, y en la medida que creamos esta palabra, las va a sufrir mucho más, las va a suplir mucho más. Este es el camino. Imagínese que usted va de aquí para allá, y allá es Quetzaltenango, y el destino final es Quetzaltenango, y hay que ir a Quetzaltenango porque allá en Quetzaltenango hay una bendición para usted. Y entonces uno empieza de aquí en la carretera, wow, qué lindo, qué hermosa, los árboles, qué maravilloso, wow, qué bendición, te alabo, Padre. Ahí por San Lucas, de repente usted se encuentra ahí en los bomberos, hay una cola. Entonces me dice como, Señor, tú me dijiste que iba a llegar bien, tengo que llegar a tal hora, pero ya hay una cola aquí, Señor, ¿qué está pasando? Y como puede usted, 15 minutos después logra pasar la cola, pero en eso llega a Chimaltenango. El tráfico de Chimaltenango es complicado. No el pueblo, el tráfico. Es terrible. El otro día, no recuerdo si iba con la familia. Tú sabes que nos metimos por no sé dónde. Sí, iba con la familia. Nos agarró manifestación en Chimaltenango. Usted sabe, Chimaltenango, el tráfico es... Soy un hombre de bendición y no voy a hablar maledicencia. Ayúdame, Señor. El tráfico es complicado. Pero pusieron manifestación. Y yo tenía que ir de verdad. Y solo habían dos. O le buscaba por dónde. Porque uno no sabe. Ya cuando ponen esa cosa ahí y que tapan ya uno no puede. O bien era eso o regresarme. Muchos, cuando encuentran Chimaltenangos, se regresan y no llegan a su destino. ¿Y sabes qué? No vas a ver la bendición, porque la bendición cuando vuelvas acá va a ser: ve otra vez a donde te dije que ibas. Y entonces va a tener que atravesar nuevamente todo lo que ya había atravesado. No claudicar es importante. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, yo no sé por qué estoy hablando de esto, alguien lo tiene que oír. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, al pueblo israelita de Egipto, no los llevó por el camino corto. ¿Por qué? Porque iban a haber un ejército y se iban a querer regresar. A pesar de haber vivido cientos de años en esclavitud, ellos iban a tener como opción regresarse. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Primera dificultad, segunda dificultad, tercera, ¡pum!, abandonamos y regresamos. Y arrancamos la semilla. Recuerde, esto se trata de semilla. Y la semilla tiene que permanecer allí. El tercer terreno. Dice que las semillas que cayeron entre los espinos representaban a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por dos puntos: las preocupaciones de esta vida. Ayúdeme. Mencióneme por favor algunas preocupaciones de esta vida. Ayúdeme a predicar esta mañana. Ay, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ¿verdad? ¿Cuáles son las preocupaciones de esta vida? El trabajo, tengo que trabajar. Hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que trabajar. La preocupación de la vida. ¿Qué más? La salud. La salud es terrible preocupación. ¿Qué más? La suegra. Lotería. Fabi, tú no tienes que estar hablando de suegra, Fabi. Le voy a decir otra preocupación de este mundo. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Nos importa demasiado lo que otros piensen, cuando no nos debería importar eso. Nos debería importar lo que Dios piense. Otra preocupación de este mundo: el maridito, la mujercita. Tienen un lugar, pero no debe ser
preocuparnos. ¿Sabe qué quiere decir preocuparse? Quiere decir ocuparse antes de tiempo. Ese es un trabajo que sí debemos de accionar desde nuestra mente. Los hijos son una preocupación de la vida. ¿Y qué son todas esas cosas? ¿Qué es la suegra? ¿Qué son los hijos? ¿Qué es la salud? ¿Qué es la casa? ¿Qué es todo eso? Todo eso es la bendición de Dios. Nos llegamos a preocupar porque empezamos a ver fruto de alguna manera y nos sentimos bendecidos de alguna manera, que lo que Dios nos dio se convierte. Tengo que cuidar el trabajo, tengo que cuidar esto, tengo que cuidar lo otro, tengo que cuidar los nietos, tengo que cuidar no sé qué, no sé cuándo, de aquí, allá. Qué difícil es manejar eso. Estas personas se desenfocan de Dios, se pierden de Dios, y Dios les envía algún recordatorio. Despierta, despierta. A veces es una palabra en la Biblia, a veces es esto, a veces es lo otro, pero a veces son problemas, a veces son clavos, a veces es perder un trabajo, a veces es algo en el cuerpo. Son llamadas de atención de Dios porque nos desenfocamos. Tenemos que trabajar siempre en que nuestro enfoque sea el correcto. Entonces, ¿cuántos terrenos llevamos? ¿Cuál fue el primero? Camino. Y que ahí aparece el ego, el maligno, y nos roba, nos duda. El segundo terreno, ¿cuál era? Las piedras, y ahí son los problemas y las preocupaciones. No, perdón, los problemas y las persecuciones. Y el tercer terreno, las espinas. Y aquí son lo que Dios nos ha dado, la bendición que Dios nos ha dado. Ahora tengo que cuidarlo. ¿Usted por qué no va a la iglesia? Tengo que cuidar mi chalet allá en, no sé, ¿verdad? Cambiamos. ¿Por qué usted no va a la iglesia? Es que estoy buscando novio, estoy buscando novia. Busque a Dios. Usted no esté buscando novio, al encargo. Ok, llegamos a la buena tierra. Leamos. Las semillas que cayeron en la buena tierra. Esto es clave. Este terreno, entenderlo es clave. Representa a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Y hacen. La oyen, la conectan y la hacen. Están tan cerca de Dios que la oyen, la conectan y la hacen. Y producen una cosecha de 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que habían sembrado. ¿Cuál era la semilla? ¿Recuerda? ¿Cuál era la semilla? La palabra. Y esta mañana la semilla específica que yo le di, ¿cuál era? Filipenses 4, 19. ¿Y qué dice ahí? Mi Dios pues suplirá para todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa prosperidad viene a 60, a 30, perdón, a 60 y a 100. Ahora, hay un engaño aquí. Quiero que lo vea conmigo. Hay un engaño aquí. Véalo conmigo. Si se pierde esto, se perdió el mensaje, así que no se pierda esto. ¿Quién es el dueño de la semilla? Dios. Por lo tanto, ¿la cosecha de quién es? Dios. Muchos pensamos que cuando llegamos ahí, eso se vuelve nuestro.
pero el campo es de Dios, el terreno es de Dios. ¿Me doy a entender? No es que yo voy a cosechar para mí. Yo no sembré. Yo no soy el agricultor. El agricultor es Dios. Cuando yo me esfuerzo en rendir fruto, en ser un buen terreno y rendirle a Dios lo que es de, entonces, ¿quién se va a ocupar de que el terreno esté bien? Dios. Dios. Aquí el problema es la administración. Se nos olvida que todo lo que Dios nos da es de Dios. El tiempo, la vida, los recursos, los hijos, la familia, todo lo que Dios nos da es de Dios. La semilla que Dios nos dio es para producirle ¿a quién? Entonces Dios está buscando un rendimiento de esa semilla. Nosotros pensamos que ya cuando llega aquí cambia de dueño y se vuelve mío. No, eso es un problema. Sigue siendo de Dios. Cuando yo le rindo a Dios, entonces si yo soy un terreno de 30, porque por algo se empieza de 100, empezar con 30. Si fuera a la universidad o el colegio y se gana con 100 y usted saca 30, usted perdió. Pero para Dios se empieza con 30. Si nosotros le empezamos a rendir, si empezamos a rendirle a Dios a 30, Él se va a ocupar de que lleguemos ¿a cuánto? A 60. Si llegamos a rendirle a 60, Dios se va a ocupar, porque el terreno es de Dios, de que lleguemos ¿a cuánto? A 100. ¿Quién se va a beneficiar con esto? Dios y nosotros. Cuando usted cobra conciencia de que todo es de Dios, su carro, su casa, su cama, su familia, su esposa, este micrófono, esta iglesia, todo es de Dios y todo tiene una finalidad para Dios, y Dios está invirtiendo semilla. Mi Dios pues suplirá para todas sus necesidades conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús Señor nuestro. Lo está haciendo para que su evangelio avance. Usted no es el fin, usted es un medio de Dios para lograr que su evangelio avance. Lo que pasa es que si usted lo maneja así, Dios lo va a bendecir a usted, y lo va a bendecir con finanzas, y lo va a bendecir con alegría y con felicidad y con realización y con todo lo bueno. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en que su plan llegue. Cuando yo me veo como dueño de todo lo que yo tengo, la semilla se pierde. Yo regreso a los 3 otros terrenos, pero para hacer la buena tierra yo tengo que tener la conciencia de que mis necesidades las está cubriendo, porque yo estoy rindiéndole fruto a Él. Él es el dueño de la tierra, Él es el dueño de las cosas. Cuando yo cambio el chip en mi mente, y entonces no son mis necesidades, sino que a Dios le conviene proveerme para mis necesidades, porque yo voy a proveer para su reino. A Dios le conviene proveerme para mis necesidades de X o Y cosa, porque yo estoy proveyendo para su reino. Cuando así funciona, perdón, me distraigo. Cuando así funciona, cuando yo sirvo a Dios, cuando yo entiendo que hay un propósito más grande en todo lo que soy y tengo, y Dios está a cargo, yo voy a ser el más beneficiado. Voy a pasar de 30 a 60 a 100, porque Él tiene un propósito más grande en todo lo que hagamos. El ser buena tierra es un buen negocio para nosotros, pero es mejor negocio para Dios. Y por eso Dios dijo: el que tiene poco, aún lo poco que tiene le será quitado, porque Él está buscando avanzar su reino. Y déjeme decirle, Dios va a hacer lo que Dios quiere hacer
conmigo o sin mí, o a pesar de mí. Pero lo que más me conviene es que lo haga conmigo. Ser una buena tierra es conectar que la tierra es de Dios y que mi propósito es rendirle a Dios. Mucha gente se pierde aquí porque cuando llegan aquí dice, pues entonces va a cosechar al 30, a 60 y a 100 por uno. No era para usted. Usted no fue el agricultor. Usted es la tierra. Y su propósito es servirle a Dios. Entonces la palabra clave aquí es la palabra mayordomía. Mientras mejores mayordomos somos, con todo lo que supuestamente tenemos, pero que es de Dios, mientras mejor administramos todo lo que Dios nos da, y por a ello yo me refiero a su persona. Por ejemplo, ¿por qué no hay que drogarse? Porque me voy a morir, porque voy a hacer esto, porque me voy... Hermanos, la verdadera razón para no drogarse es porque este es el templo del Espíritu Santo y a Él le va a servir. Sí, ¿verdad? Está bien. Ahora aplíquelo a la comida. Nosotros nos metemos lo que se nos da en gana, pero deberíamos de meternos, deberíamos de comer a esto para que su cuerpo, su templo, o sea, su cuerpo, el cuerpo suyo, tenga buena salud, mejore. ¿Por qué? Porque Dios es donde Dios vive, es donde Dios se puede manifestar. Usted sirve para un propósito más grande. Ahora, si yo soy dueño, y déjeme decirle que yo soy algo descuidado, cuando yo soy dueño, las cosas se olvidan. Pero si es de otro, uno tiende a ser más cuidadoso. Pero cuando es de Dios, el cuidado es obligatorio. Hermanos, tenemos que trabajar en ser buena tierra y Dios va a proveer. Tenemos que trabajar en conectar eso. 4 cosas con las que cierro. Número 1, para pasar de 0 a 1 hay que aprender a confiar en Dios. Yo no le voy a hablar de fe acá, porque fe quiere decir así como creer. Aquí, la confianza es mucho más que la fe. La confianza es una certeza. La confianza es decir, estoy dispuesto o dispuesta a ponerme en las manos de Dios, porque Él dirige mi vida. Número 2, tenemos que aprender a ser constantes. Cuando vengan embates, cuando vengan problemas, cuando vengan situaciones, nos tenemos que mantener, porque nosotros le vamos a rendir a Dios. Y en esa bendición es que va a estar nuestra bendición, en ese rendimiento. Número 3, no tenemos que nunca perder el enfoque. No tenemos que perder el enfoque, siempre dispuestos a servir a Dios, porque si las bendiciones salen, pueden ahogar la palabra. Y número 4, tenemos que aprender a ser mejores mayordomos. Por supuesto, dicho sea de paso, de que yo sea el campo y le produzca a Dios, el más bendecido voy a ser yo. El más bendecido va a ser yo. El más bendecido va a ser yo, con todo lo que yo necesito para vivir. Pero recuerde, estamos de paso aquí en la tierra. La vida no es eterna, no la tenemos comprada. La vida no es eterna. Nos conviene ser campos para Dios. ¿Por qué? Porque un día vamos a llegar a la vida eterna, a la eternidad con Dios, y ahí tendremos que rendir cuentas.